Hola a todos esos areandinos que están ahí conectados siempre en Areandina TV. Hoy nos encontramos con el chef Marlon Duarte. Él es un colombiano que ha emigrado a Londres, a Europa, a trabajar y a, sobre todo, lo que más sabe hacer, que es la cocina. Bueno, Marlon, ¿cómo estás el día de hoy? Súper. Marlon, a partir de su experiencia, de su trayectoria profesional y su visión en la cocina, ¿usted cómo ve la academia en el mundo de la gastronomía? Definitivamente la academia es algo por lo que cada cocinero debe pasar, ¿no? Pero yo creo que no es definitivo. Para mí lo definitivo está en el trabajo, quiero decir, en la experiencia. Eso es lo que forma un cocinero. La academia puede dar las bases y esto, pero lo que definitivamente forma un cocinero es la realidad en las cocinas. Eso es, pero la academia es algo importante, claro. ¿Cómo fue su experiencia en Colombia y en qué le ha servido en su éxito profesional? En Colombia yo aprendí digamos, a trabajar, ¿no? A hacer horas, porque aquí se trabaja bastante fuerte. Eso me ayudó a cuando yo llego a España, porque yo llego primero a España, digamos, a aguantar el ritmo de allí. Entonces Colombia fue una base bastante importante para lo que yo puedo desarrollar en España. Yo aquí empiezo como ayudante, ¿no? De cocina y tal, y en España me formo como cocinero. Marlon, teniendo en cuenta que tú llevas alrededor de 5 años en Londres, ¿cómo perciben o cómo es percibida la cocina colombiana allá en Londres? Es muy bien percibida, porque de hecho en Londres la segunda población latinoamericana son los colombianos detrás de los brasileños. Entonces hay restaurantes que te ponen ajiaco, hay restaurantes que te ponen esto. Londres es una ciudad pluricultural y de mente abierta, por ende es abierta a nuevos sabores. Entonces nuestros sabores son súper bien recibidos en Londres. Bueno, en este viaje de reencuentro en Colombia, ¿cómo encuentras el medio gastronómico actual? He visto que hay muchachos que se han preparado muy bien, que han salido fuera de Colombia. Hay restaurantes muy interesantes. Se va consolidando cada vez más, ¿no? Y ahora pues creo que se está trabajando en grupo y eso, como todas las gastronomías del mundo, va a permitir que realmente Colombia se empiece a posicionar, ¿no? Globalmente, la cocina. Marlon, ¿qué mensaje le da usted a los estudiantes de Areandina que están formándose en esta profesión tan importante? Primero la constancia. Hay que ser muy constante. El que quiera estudiar cocina, el que quiera sobrevivir en una cocina, tiene que ser constante, porque esto es bastante heavy. Aquí se trata de hacer horas, de aguantar al chef que te esté todo el día, esto no, esto está feo, esto no sé qué, esto no. Y disciplina es importante. Y por último, yo creo que gusto. Para ser cocinero uno necesita de tener gusto. Bueno, Marlon, un placer como siempre tener a nuestros invitados aquí, más pues a Marlon algún día esperemos tener un plato de él y degustando. En martes vamos a hacerlo. Claro que sí, muchas gracias Marlon. A ti, encantado. Ya nos veremos en otra oportunidad. Bibliotecas Areandina, quien nos está apoyando en todas esas sesiones que hemos venido adelantando. Para mí es un gusto llegar a la 7ª sesión, así que un caluroso saludo. Le voy a dar paso a Luis, a mi coequipero, al profesor Luis Marín, para que nos cuente un poco acerca de qué se trata esta sesión y bueno, darle las gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que están conectados a través de nuestra sala. Creo que sí, Vivi, la verdad, muy agradecido de tenerlos a todos acá. Pues les cuento que hoy tenemos un tema súper interesante. Nuevamente nos encontramos hoy en el Foro Iberoamericano, Desarrollo y Panoramas Gastronómicos, y hoy vamos a hablar de la entomofagia, oportunidades y perspectivas para la seguridad y soberanía alimentaria. Nos encontramos en una situación muy particular en la cual en Colombia se está poniendo más en el centro de la mesa, valga la expresión,
el trabajo y el consumo de algunos insectos, pues como una fuente importante de proteínas, como una fuente importante de nutrientes, pero también desde una perspectiva cultural muy importante y desde una perspectiva, digamos, de apropiación de estos patrimonios gastronómicos. Entonces, el día de hoy vamos a querer hablar un poco de esto. Obviamente también, como todos los encuentros de este año, desde la perspectiva que iremos dando acerca de la estética, la plástica, el diseño, y cómo todo esto se va a ir relacionando pues poco a poco a través del diálogo con la soberanía alimentaria, con la etnoentomología y con la conversación con respecto a un tema que para muchos es un poco nuevo, pero que es un tema muy importante y muy interesante de tener a la mesa, ¿no? Entonces, pues quisiéramos dar un poco inicio. Pues quisiera obviamente presentarles primero que todo a Viviana. Viviana nos está acompañando el día de hoy, como todas las sesiones nos ha acompañado. Viviana Nariño es directora del programa profesional de gastronomía. Ya creo que nos conocemos, la mayoría de nuestros asistentes nos han visto en distintas lides, digamos como trabajando en distintos temas de conversación con respecto al alimento a través de los lentes de la estética, las artes y pues obviamente el diseño, todo en torno a la gastronomía. Viviana pues ha sido becaria del programa Sabor USA, ha sido jurado del concurso de ajiaco santafereño y pues digamos muy reconocida dentro del sector, y pues creo que sin más preámbulo, pues Viviana, agradecerte mucho que nos acompañes hoy también como moderadora de este espacio y pues dar inicio también con nuestros invitados, ¿no? Sí, profe Luis, yo arranqué como una locomotora, ni siquiera te presenté, mejor dicho, qué horror. No, yo ya doy por sentado que todas las personas que nos acompañan han estado con nosotros este año y medio recorriendo temas tan importantes para la gastronomía. Bueno, Y si profe, no nos conocen, pueden ver los encuentros anteriores, que ahí nos presentamos varias veces. Los invitamos en Facebook, en YouTube, encuentran todo nuestro repositorio, más de 20 sesiones, 3.500 asistentes, invitados de todos lados del mundo hablando de distintos temas de interés. Entonces, pues ahí van a escuchar nuestra presentación muy a fondo. exactamente. El Yo profe quisiera, yo, perdóname, Luis, yo quería decir que tú siempre has estado súper interesado en estos temas y cuando surgió la idea de colocar este tema sobre la mesa, pues obviamente que dije sí a todo porque me encanta, lo desconozco, pero sí he comido varios insectos, te cuento. En México comí, aquí en Colombia comí, y bueno, más adelante los expertos nos van a hablar de esto. Yo voy a presentar a nuestro invitado y tú presentas a nuestra invitada. ¿Te parece? Entonces, primero claro estoy que sí. presentando a las damas. Claro que sí. Bueno, pues para mí realmente es un orgullo poder presentar a Carolina Romero. Ella es gastrónoma de la Universidad de La Sabana, magíster en Gestión y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del Grupo de Investigación Estudios Rurales y Soberanía Alimentaria, ERSOA. Ha trabajado con comunidades étnicas y rurales de diferentes zonas de Colombia alrededor de las cocinas y las tradiciones en torno a los alimentos, fomentando la soberanía alimentaria. Y aquí yo quisiera también agregar un poquito que para nosotros es demasiado importante contar con personas tan jóvenes, tan preparadas, que nos pueden aportar al discurso, que nos pueden aportar a nuestros estudiantes, digamos, planteando nuevas dimensiones de la gastronomía y nuevos alcances. Entonces, Carolina, de verdad, bienvenida. Gracias, Luis. Muchas gracias, Diana, por esta invitación. Y un placer compartir este espacio con ustedes y con todos los colegas y futuros gastrónomos. Así es, con nuestra colega. Qué rico que podamos integrar a estas conversaciones otros gastrónomos. Me encanta eso. Bueno, yo tengo el gusto de presentarles a Daniel Velandia. Estoy también súper feliz, un hombre muy joven. Él es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en etnoentomología, también de la Universidad Nacional. Ha trabajado en el sector productivo industrial de insectos como harinas,
y ha desarrollado iniciativas para la producción inocua de harinas a base de insectos con fines alimentarios humanos. Trabajó en el laboratorio de entomología de la Universidad Nacional durante su formación profesional y es conocedor de los procesos de elaboración y características sanitarias para la producción de alimentos a base de insectos. Así que, pues Daniel, para mí es un gusto tenerte aquí en nuestro segundo foro iberoamericano, Desarrollo y Panoramas Gastronómicos. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Viviana por la presentación. No, la verdad, un gusto estar por aquí, compartir un poquito también una perspectiva también, ya más al lado productivo, un poquito más del otro lado del muro, pero pues por si acaso, hay que ir pendiente de cualquier No, cosa. tenemos muchas expectativas. Bueno, contarte, lo estaba diciendo también, por fuera de manera extramural, les estaba diciendo que ha tenido mucha aceptación esta sesión. Tenemos inscritas más de 100 personas. En este momento nos están acompañando en sala casi 40 personas y a través de nuestro Facebook Live, Bibliotecas Ariandina, también les enviamos un saludo, nos están siguiendo. Así que para entrar en materia, pues nada, le voy a ceder la palabra a Luis Marina, nuestro profe de gastronomía, para que él nos explique la metodología de la sesión de hoy y pues dé inicio a nuestras conferencias. Bueno, pues ya obviamente como todos han venido mucho, pues la conocen, pero la voy a refrescar. Entonces nosotros tenemos un espacio en el cual nuestros invitados nos van a dar unas ponencias sobre sus perspectivas sobre este tema tan interesante. Naturalmente la idea es, y queremos la participación tan activa que siempre hemos tenido de nuestro público, para poder generar unas preguntas articuladoras con respecto a este tema, al tema principalmente enfocado hacia poder entender los insectos o la entomofagia desde esa perspectiva de oportunidad, desde esa perspectiva de posibilidades dentro de la seguridad y soberanía alimentaria, y también obviamente pues la perspectiva tan valiosa que Daniel nos presta de producción comercial y los alcances que puede tener para muchas industrias, entre ellas, por ejemplo, la industria de la panificación, que también, digamos, tiene como esas líderes de ser experimental y de ser una de las primeras en traer estos productos a una producción masiva, ¿no? Entonces, pues vamos a dar inicio con la presentación de Carolina, y pues después de eso, pues hacemos un pequeño resumen cortito, esta vez no prometo que no voy a durar 100 años, y después seguimos con Daniel y pues finalmente vamos con las preguntas orientadoras a partir de la discusión del foro, del auditorio, perdón, y pues de nuestros expertos y también de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, pues Carolina, el auditorio es tuyo, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. ¿Me podrían confirmar que se esté viendo mi pantalla? Ahí se ve perfecto. ¿Me confirman, por favor? Ahí se ve bien, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, de antemano agradecerles a Viviana y a Luis por este espacio. Como mencionaron, yo soy gastrónoma de formación con una maestría en gestión y desarrollo rural y hablo un poco desde esa experiencia que he podido tener trabajando con y de la mano con las comunidades étnicas y rurales y campesinas. Pero como para el tema que nos convoca, a mí sí me gustaría generar un poco de conceptualización y aclarar un poco un tema conceptual, que es el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria. Que si bien es un tema muy conocido, yo siento que a partir de entender las raíces de esos dos conceptos, uno es que puede llegar a entender cómo la entomología puede aportar a la soberanía alimentaria. De esta manera, hablando un poco de qué es la seguridad alimentaria, hay que entender de dónde viene este concepto, cuáles son sus bases y las raíces que este concepto se ha tejido. A partir de los años 70, el concepto se crea basado en la crisis del hambre que estábamos teniendo y es un concepto que busca
salvaguardar la vida de las personas a través de los alimentos, pero gestionándolos desde una ayuda alimentaria o desde gobierno que ofrece estos alimentos para gestar la alimentación y poder dar como herramientas para evitar las hambrunas. Entonces, este concepto en los 70 es planteado por las organizaciones como Naciones Unidas, FAO, entre otras, y lo que busca principalmente, pues como digo, es evitar las hambrunas. Y se centra en el concepto de la disponibilidad de los alimentos. A esta disponibilidad está atenuada o atañada a todo lo que es la revolución verde de mayor productividad para garantizar que tengamos alimentos en todo momento. Ya en los años 90 hablan un poco más del acceso del alimento y es importante entender que esta seguridad alimentaria ha mutado y se entiende no solo como garantizar que todas las personas tengan el alimento ahí, sino también tener los medios y los recursos para acceder a estos alimentos. Obviamente, este sigue siendo un concepto un poco basado en la hegemonía y el control alimentario, porque finalmente no importa de dónde venga el alimento, lo importante es que tengamos alimento. Y pues ya actualmente no solo estamos mirando el tema de la seguridad alimentaria, sino se está viendo como una seguridad alimentaria y nutricional que también tiene en cuenta pues que se garanticen los requerimientos nutricionales y actualmente lo vemos un poco más eh, holístico de alguna otra forma, sin realmente ser holístico, es una ambivalencia, porque también se habla de que haya disponibilidad, haya acceso y que algunas veces sea culturalmente apropiado. En Colombia, cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutricional, es un trabajo que ha hecho muchos de los nutricionistas y es lo que tenemos. Hablamos del COMPE 113, que como esta frase o ese concepto lo que busca es garantizar la disponibilidad de suficientes alimentos, el acceso y el consumo permanente y que los alimentos sean de calidad, de cantidad e inocuos. Sin embargo, si se dan cuenta en esa conceptualización, que si bien en este momento se está replanteando el COMPE 113, no toma en cuenta el tema cultural. Y aún así apalanca y está mucho más apalancada la seguridad alimentaria al tema de la productividad enmarcado en un sistema hegemónico de producción de alimentos. Ahora bien, muy distinto y muy diverso a lo que se plantea en la seguridad alimentaria y nutricional, tenemos el concepto de soberanía alimentaria, que es un concepto que se basa nace en 1996 con la vía campesina, que particularmente ese año, en el 96, cuando se crea el concepto de soberanía alimentaria, también está en paralelo un congreso de la FAO donde se promueve la seguridad. La soberanía alimentaria es una reivindicación de los derechos de las comunidades étnicas y campesinas y rurales para garantizar los derechos en torno a los alimentos. En ese momento arranca pensándose una soberanía alimentaria basado en las necesidades y en las problemáticas reales de las comunidades étnicas rurales y campesinas. Para el año 2007, en la Convención de Nieleni, se crea este concepto que creo que vale la pena entenderlo desde su raíz, que ha cambiado en algunos aspectos como todos los conceptos, pero guarda mucho de la esencia que se planteó desde la soberanía alimentaria, y es el derecho de cada pueblo de definir sus políticas agropecuarias en materia de alimentación para proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y en el mercado doméstico a fin de alcanzar las metas de desarrollo sustentable, a decir en qué medida quiere ser autodependientes y que los mercados no se vean inundados por productos excedentes de otros países y que vuelvan al mercado internacional mediante la medida del dumping. Este concepto es disruptivo en la medida en que se pone a pensar desde dónde se están produciendo los alimentos, que no es realmente desde un modelo hegemónico, sino que se parte del derecho de los campesinos para tener tierra, identificar también cuál es la producción de alimentos que debe estar y que sea culturalmente apropiado. La soberanía alimentaria, como he mencionado varias veces, es un concepto desde la base comunitaria, ¿sí? Que es muy importante mencionar. No es creado por la academia o por las instituciones o por diferentes actores, sino se crea desde el saber y el sentir de las comunidades campesinas, étnicas y afro del mundo.
Ese hecho hace que ahí se vea evocado sus necesidades, sus intereses y que lo que busca, como lo he mencionado, es el derecho no solo a la alimentación, que es algo muy importante, sino también busca el derecho a la tierra, a las semillas, al agua y al ambiente. Esta visión enmarca cómo los bienes comunes del territorio son tan importantes para los individuos que viven en esas zonas rurales como para nosotros que vivimos en la ciudad. El concepto busca integrar tanto las personas de la ciudad como las del campo para entender cómo estamos tejiendo relaciones. Entonces, hablar de soberanía alimentaria incluye entender las relaciones de los seres humanos y la naturaleza, del medio ambiente, de la ruralidad y la parte urbana. En ese sentido, a mí me suena mucho más hablar de una soberanía alimentaria cuando estamos hablando de etnología. ¿Por qué? Porque los insectos o este tipo de animales hacen parte de esa cultura material e inmaterial de los pueblos principalmente originarios, como lo veremos más adelante. Pero también entiende que hablar de la soberanía alimentaria es evitar el uso de agrotóxicos, de productos que dañen el medio ambiente y el agua, porque todo eso tiene unas consecuencias en todo nuestro sistema y sobre todo en ese tipo de especies que lo que busca es erradicar. Un ejemplo de esto son los grillos, muy conocidos en México, que se comen, los saltamontes. En Colombia no teníamos unas dificultades en términos de producción cuando hablamos de maíz por grillos, sin embargo en México sí. El uso de agrotóxicos en México es o sea, a pesar de que es lo mismo, usan diferentes concentraciones porque tienen plagas diferentes, pero eso también afecta a los insectos y a los animales que viven ahí y que nosotros podemos alimentarnos de ellos. El uso de agrotóxicos lo que está haciendo también es castrar de alguna u otra forma toda esa diversidad biológica, alimentaria y cultural que hay a partir de los alimentos. Entonces, sirve, y desde mi punto de vista, hablar de esos temas es hablar de la soberanía alimentaria. La seguridad, digamos que hablándolo de las escalas de realización que hablan nuestros colegas y nuestros amigos de FIAN Colombia, es un primer paso para garantizar el derecho humano a la alimentación. Pero para realmente subsanar todas las problemáticas que tenemos en temas alimentarios, deberíamos hablar de las soberanías alimentarias, no una, sino desde la visión global y diferenciadora que tiene cada una de las comunidades, de las autonomías, si se quiere hablar de ellas, y finalmente la garantía progresiva al derecho a la alimentación, que es algo que está planteado en este momento desde el Acuerdo Final de Paz que busca realmente que todos y todas tengamos derecho a los alimentos. Ahora bien, con este concepto y entendiendo todo lo que he explicado, hablar de esas alternativas es reconocer la diversidad de los pueblos y las comunidades étnicas, principalmente pues son ellos quienes en su gran mayoría han consumido este tipo de productos. ¿Por qué es tan importante reconocer esa diversidad alimentaria? Porque finalmente hay un saber de las temporalidades que se usa, de los usos, de todos estos momentos específicos donde se pueden o no se pueden consumir o cuando están o no disponibles los alimentos. También nos habla de un conocimiento del territorio, de las temporadas, de ese saber coloquial que está ahí de las comunidades y por lo tanto tenemos una valoración cultural. Trabajar con las comunidades indígenas, principalmente en estos temas, nos permiten entender las relaciones que se han construido desde tiempos inmemorables de relación ser humano-entorno, ser humano-naturaleza, y porque todos hacemos parte de estos ecosistemas. Los siguientes videos que les voy a mostrar son de algunas experiencias que yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas comunidades, junto con una de mis grandes amigas y colegas, que se llama Luisa Costa. Esto fue un proyecto que realizamos el año pasado en Guaviare y esto es con unas comunidades de guananos, ticunas y me fue la otra etnia, que vivían en un resguardo en San José del Guaviare. Este video es de unos gusanitos, no sé si se ven, estos gusanitos que
son muy tradicionales del consumo de las comunidades indígenas, tienen una temporalidad, solo se dan en ciertos momentos del año y se pueden hacer sancochados o fritos. ¿Qué fue lo que aprendimos de trabajar con estas comunidades? Es, bueno, entender primero cuáles son las relaciones y los momentos para tomar estos alimentos. Segundo, también lo que pudimos identificar fue cómo había una subvaloración de ese conocimiento. Nos encontramos que muchas de las comunidades no querían mostrarnos estos productos porque les da pena o vergüenza que se hubiera un rechazo al consumo de esto, pero si finalmente, y también había como una gracia y una charla y como estaban muy anonadados porque no sabían si nosotros no lo íbamos a comer o qué cara íbamos a hacer. Sin embargo, algo que fue interesante fue que pudimos meter este tipo de productos en un menú de degustación que fue para varios de los eh, cabezas representantes de territorios de oportunidad, que en ese momento era aquí nuestro aliado, y en el momento que se presentó esto, el Ministerio de Justicia. ¿Qué tuvimos que hacer para entender esto? Y creo que ya como para ir adelantándome, fue como entender cuáles son esos usos culinarios, ¿no? Como les mencionaba, muchas veces estos se daban únicamente fritos o sancochados y lo que hicimos fue ponerlos en un plato como decoración. Primero los guisamos y luego los fritamos a partir de con otras hierbas y especias del territorio para que generara todo un sabor. Esta imagen que estamos viendo acá no son las hormigas culonas que normalmente se conocen en Santander. Ese es otro tipo de hormiga que se usa en la comunidad guanana y tucana, tucanos orientales de San José. Y lo que se hizo con esto fue a partir de un laboratorio gastronómico que hicimos entre mi colega Luisa y la comunidad, fue que generamos una, creo que fue una mantequilla o una, como un ají, ya me acordé, fue un ají con estas hormigas para cambiar los discursos que tenemos. Hay unos usos que ellos tienen que son o fritos o guisados, pero también los quisimos poner en otros momentos, ¿sí? Entonces los quisimos meter en una salsa, como un acompañante o en unos guisos, pero también sabemos que en este intercambio de conocimiento que se generó, también hubo aperitivos o el uso de harinas que se planteó, más no se realizó, de cómo podíamos utilizar estas especies del territorio. Esto es solo una mirada y un brochazo lo que tenemos porque nosotros igual en los últimos años hemos empezado a reconocernos y a reconocer como parte de la soberanía alimentaria que tienen las comunidades étnicas y rurales el consumo de estos alimentos. Un ejemplo muy claro que creo que se ha vuelto muy popular es el consumo del mojojoy de las comunidades del Amazonas. Ya se ha vuelto mucho más coloquial, normal en ese sentido, pero hay un saber que, no está, que muchas veces no estamos valorando y se está vendiendo mucho más el turismo. ¿Qué es lo importante como algunos retos que tenemos en temas de qué podemos hacer en estos lados? Y es primero hacer una valoración del territorio, del saber de las comunidades. También es importante reconocer que dentro de la soberanía alimentaria no es solo estamos hablando de semillas, como por lo general se piensa, sino también estamos hablando de un reconocer que tenemos un, un sistema y una naturaleza que nos nutre y que nos provee alimentos, como es este tipo. Además, entender que desde las soberanías alimentarias no hay una sola forma de consumir, porque eso también fue lo que nos ha vendido el modelo hegemónico y de seguridad alimentaria, que es una única forma de consumir algo o de comer algo. Si no, pues miremos la canasta básica familiar. En las soberanías alimentarias entendemos que esta diversidad alimentaria nos permite entender también las relaciones socioculturales y ambientales que se tejen a partir de los alimentos. Entonces tenemos un reto ahí gigante y una deuda histórica también con las comunidades campesinas, étnicas y pues de valorar estos conocimientos, de generar investigaciones, pero también una vez que se está generando estas investigaciones, hacer estos intercambios y estas retribuciones, porque muchas veces lo que pasa es que se genera algo y se van, y lo que tenemos que hacer es co-crear con las comunidades para mostrar que todo esto que ellos tienen es tan importante para ellos y para nosotros. Finalmente, una de las cosas más importantes y con las que quiero cerrar es, finalmente la alimentación nos permite entender un territorio,
entender que la alimentación es un acto político, como lo han dicho diferentes autores, pero entender que llevarnos un plato de comida a la boca nos permite conocer una comunidad, un saber y una historia. Eso es lo que nos podemos hacer a través de la reivindicación de los saberes de las comunidades étnicas con el uso de estas especies. Hay muchas más de las que no conocemos, pero también hay un trabajo muy grande para garantizar que haya un espacio donde ellas puedan coexistir y habitar, evitar el uso de agrotóxicos y agroquímicos para que pues puedan tener esos espacios y finalmente un, resaltar que cada una de estas comunidades pueden aportar a su soberanía alimentaria y a este patrimonio cultural alimentario que tenemos todos y todos. Les invito, pues, como para aclarar un poco, también creo que una de las cosas más importantes es aprender a conocer el territorio hablando con la gente, y esto todo ha sido el trabajo con las comunidades indígenas en este tema particular, pero también aprovechar a consumir. México ha tenido un desarrollo alimentario muy distinto a nosotros, pero también hay parte de esa tarea que ha venido haciendo es reconocer esa diversidad alimentaria y la pone como bandera. Creo que eso es uno de los retos que tenemos nosotros como colombianos y colombianas, es poner nuestros alimentos y reconocer esa diversidad a partir de mostrar lo valioso que es. Muchas gracias y quedo pendiente si tenemos dudas o inquietudes. Bueno, espero que me escuchen bien. Carolina, de verdad que muchísimas gracias por este espacio tan interesante, tan de alimento para nosotros. Me queda muy en el oído el tema del derecho a decidir y cómo esto se vuelve una forma de configurar nuevas alternativas alimentarias, de valorar la diversidad pues de cierta manera algo que señalabas tú muy importante, que lo agradezco muchísimo y que es algo a lo que no estamos acostumbrados porque somos de la economía de la abundancia, si no haya, y es valorar las temporalidades de los alimentos, porque siempre tiene que haber, y ese siempre tiene que haber nos está llevando a situaciones muy desafortunadas con producciones de, de latifundios, de monocultivos, donde estamos robándole el agua y el sustento a los ecosistemas para poder mantener estos modelos productivos basados en que siempre tengo que tener avocado toast. Entonces, te agradezco muchísimo de verdad. No sé si Viviana también quiera hacer algún comentario, pues para darle paso a nuestro próximo invitado. Lindo No, chat. súper agradecida con Carolina, creo que nos abre un espacio muy importante para reflexionar, valorar mucho ese trabajo con comunidades, creo que ellos tienen unos tesoros maravillosos que nosotros estamos obligados a conocer, a reconocer y por supuesto a salvaguardar, ¿no? Y a no tomarlos como propios, como suele pasar. Entonces, me encanta ese trabajo que nos has enseñado. Le vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado y luego vamos a empezar con la rueda de preguntas. Así que, Daniel, adelante. Listo, perfecto. Permítame un momento. Me avisan cuando se logre ver pantalla, por favor. Ya ahí se alcanza a ver la presentación. Sí. Ya está cargando. Ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, permítame un momento. Se está cargando bien. Ok, listo. Entonces, bueno, el día de hoy voy a presentarles lo que viene siendo entomofagia, desafíos y oportunidades. Me llamo Daniel Velandia, soy zootecnista como ya en la muy breve presentación que Viviana hizo hace unos minutos. Soy zootecnista con énfasis en producciones entomológicas. Entonces, sin más dilación, vamos a entrar un poquito ya más directamente en materia, ya con el contexto que nos ha dado Carolina previamente. Entonces, así como la compañera presentaba previamente, nosotros tenemos como un factor cultural y un factor productivo. No necesariamente siempre tienen que ir de la mano. Entonces, las principales especies entomológicas que nosotros tenemos a nivel Colombia,
que son como de mayor explotación a nivel entomofagia, vienen siendo de estas dos especies. La talavigata, conocida también como la hormiga culona, y el Rhynchophorus palmarum, también conocido como mojojoy. Estas dos especies son como los principales referentes culturales que se tienen, son como los más grandes que tenemos actualmente. Si uno dice de hormiga culona, es fácil relacionarlo directamente con entomofagia directamente en Santander. Lo mismo con el Rhynchophorus, el mojojoy. Uno dice mojojoy, me comí esta larva cuando tuve mi visita al Amazonas. Uno ya tiene ese referente, ya uno puede ubicarlo más fácilmente. ¿Cuál es una de las principales, no problemáticas, sino como de los primeros desafíos que tenemos con estas dos producciones? Es que el tipo de producción que se tiene es bastante exótica. No se tiene como a nivel controlado, sino que ya depende, lo mismo que estaba nombrando ahorita al final Carolina, que depende mucho como de la estacionalidad. Entonces, en estos dos casos tenemos una situación muy particular y es que se convierten en consumo exótico es precisamente por esto, porque para poder obtener estos animales no se pueden tener fácilmente en una producción controlada. ¿A qué voy con esto? En el caso de la hormiga culona, para obtener el insecto como tal que va a ser consumido posteriormente, se necesita hacer captura durante el vuelo nupcial. El vuelo nupcial es básicamente cuando los insectos, bueno, las hembras, en este caso las princesas, buscan aparearse con los zánganos para posteriormente generar nuevas colonias por fuera de donde están su colonia principal. Resumiéndolo muy sencillamente, durante el vuelo nupcial es que se hace la captura de la hormiga culona, por eso vamos a encontrar que si se hace captura de, o sea, si uno logra ver los vuelos nupciales de ellas, vamos a ver que pues están en vuelo, agarran estas, muchas veces terminan atrapando también zánganos. Entonces, ¿cuál es el factor importante aquí? Que no todo el año va a haber vuelos nupciales, no va a ser una constante ni permanente a lo largo del año donde no, es que la segunda semana del mes vamos a tener un vuelo nupcial. No necesariamente, depende de muchos más factores aparte de factores medioambientales. También depende mucho de los factores directamente dentro de las colonias. Producir princesas es muy complicado a nivel dentro de la colonia, por lo que no siempre suele ser como recomendable que una reina genere nuevas princesas. Esto se da en casos muy particulares, por lo que, de nuevo, viene siendo un consumo muy exótico. Estamos consumiendo las princesas, básicamente. En el caso del Rhynchophorus, del mojojoy, nos encontramos que estos insectos se logran encontrar directamente dentro de palmas enfermas en la zona del Amazonas. ¿Cuál es el factor importante acá? Que precisamente para poder obtener estos insectos no se puede obtener de plantas sanas. Entonces se está afectando directamente el medio ambiente con la búsqueda de obtener más de estos especímenes. Entonces, este es el primer desafío al cual nos encontramos a nivel de producciones entomológicas. Tenemos dos de las especies más grandes y no son fácilmente replicables dentro de un laboratorio. Sin embargo, a nivel de laboratorio sí podemos obtener otras especies, las cuales voy a nombrar posteriormente. Bueno, de hecho, inmediatamente. Las cuales sí pueden ser replicadas en laboratorio y posteriormente también pueden replicarse en otros sectores. Esa es la ventaja con los insectos, que es una vez se tiene como el tiro, dependiendo obviamente de la especie, podemos replicarlo en otros sitios de manera mucho más efectiva. Entonces voy a presentarles algunos ejemplos, entre los cuales tenemos diferentes especies, más un pequeño bonus que pueda ser como traído un poquito más a contexto colombiano. Entonces empezamos con el primero, el cual viene siendo el Tenebrio molitor. El Tenebrio molitor es conocido como el escarabajo de la harina. Esta es una especie cosmopolita, se encuentra a nivel mundial. Ya hay muy pocas, como tal, como países que no tengan algún tipo de tenebrionido. Sin embargo, este es como el ejemplar principal que se utiliza para diferentes experimentos. ¿Cuál es la ventaja del Tenebrio molitor? Tiene ciclos de vida cortos, los cuales permiten que puedan obtenerse más rápido más especímenes. Son fácilmente replicables en laboratorio, las condiciones medioambientales no son realmente muy complicadas de replicar. Asimismo, también pueden llevarse también a campo. Entonces, lo que les decía de no necesariamente tenemos que tenerlos en un laboratorio o directamente tener una captura, sino que podemos llevarlo a otros contextos a nivel nacional.
La ventaja de tenerlos en laboratorio es que las condiciones las podemos controlar directamente nosotros. ¿Cuáles son como los factores importantes de esta especie? Tenemos una proteína muy alta, desde el 50%, y lípidos del 40% aproximadamente. Esto pues favorece que el consumo de estos insectos sea bastante apetecible. Y bueno, como les decía, les tengo el pequeño bonus. Entonces, para aterrizarlo más al contexto nacional, tenemos, por ejemplo, esta especie, el Elodes obscura. Esta es una especie de escarabajo, también es un tenebriónido. Este lo podemos encontrar en diferentes regiones, principalmente como uno de los grandes exponentes que tenemos de esta especie, se pueden encontrar en el altiplano cundiboyacense. Entonces, podemos llegar a encontrar estas mismas especies también en el contexto nacional. El escarabajo de la harina era una especie que consume principalmente, me faltó nombrar eso, consume principalmente materia orgánica, pero se enfoca más que nada en el consumo de harinas, por eso precisamente su nombre. El Odes obscura puede consumir materia orgánica en descomposición, pero también puede consumir otro tipo de materia de origen vegetal. Entonces también puede consumir madera, puede consumir tipos de alimentos en descomposición, lo cual lo hace bastante fácil de utilizar en producciones entomológicas. Aparte de eso, llegamos a un punto conocido como la economía circular, la cual pues, se trata de evitar gastos externos. Entonces podemos utilizar residuos de cultivos para alimentar estas especies sin llegar a tener ningún tipo de rastras o que pueda afectar la inocuidad de los alimentos producidos a partir de estos animales. Como otro ejemplo, tengo aquí la Bláptica dubia. Este es un tipo de cucaracha conocida como la cucaracha argentina. Esta especie, de nuevo, también es muy sencilla de mantener a nivel laboratorio. Sin embargo, también se encuentra a lo largo de las Américas. Es muy sencillo encontrarlas. Em, Esta especie pues presenta la particularidad, obviamente, que se diferencia el macho de la hembra. Acá podemos ver en la parte de arriba, el macho es el que tiene las alas, la hembra no presenta alas. Hay como pequeño dato curioso. Normalmente los insectos, acá un dato importante que olvidé nombrar en el anterior, se dividen en dos grupos grandes, lo que vienen siendo los holometábolos y los hemimetábolos. En el caso de los holometábolos, viene siendo como el caso del escarabajo, donde tenemos una fase larvaria muy diferenciada, luego una fase de pupa y posteriormente el adulto. En el caso de los hemimetábolos, tenemos el caso como de la cucaracha, donde el insecto más pequeño, como el bebé, por ponerlo de algún nombre, no se diferencia sino simplemente por su dimorfismo sexual y por la presencia de alas al adulto ya final. El adulto es el que presenta alas. Las fases ninfales, que como se conocen, son las que no presentan alas. Esto porque es importante resaltarlo, porque a nivel consumo, lo que nos interesa normalmente vienen siendo las fases previas antes del adulto. En el caso de los escarabajos, el óptimo para ellos vendría siendo el consumo de las larvas, mientras que en el caso de las cucarachas, el óptimo viene siendo todas las fases ninfales previas al desarrollo de las alas. ¿Esto por qué? Los insectos presentan un compuesto, el exoesqueleto está formado por un compuesto conocido como quitina. Este, em, este compuesto no puede ser consumido. Bueno, puede consumirse, pero no aporta ningún valor nutricional al humano. En el caso de las cucarachas más puntualmente, puede presentar ciertos problemas a la hora de coccionar posteriormente el animal para consumo. Entonces, es preferible tener menos quitina para poder aprovechar al máximo los animales. En el caso de la bláptica dubia, tenemos también un 50% más o menos, 50%, 60% de proteína y un 40% de lípidos, lo cual también la hace muy favorable a la hora de valores nutricionales y a la hora de consumo. De nuevo, un pequeño bonus aquí, tenemos la Blaverus discoidalis. Todos los que habremos estado en tierra caliente podemos reconocer fácilmente a estas amiguitas. La Blaverus discoidalis se encuentra a lo largo del territorio nacional en las zonas principalmente de tierra caliente, poniéndolo sencillo. La Blaverus discoidalis presenta muchas similitudes con la Bláptica dubia, con la cucaracha argentina, tanto a nivel de condiciones medioambientales como a nivel de producción. La láptica dubia se requiere normalmente de cierta cantidad de hembras, cierta cantidad de machos. Normalmente las proporciones son iguales. No vamos a entrar más en ese detalle, más allá.
Sin embargo, con el caso del Aulaverus, podemos presentar las mismas condiciones para poder replicarlas dentro del laboratorio. Junto con el Centro de Investigación de Artrópodos Terrestres, el CINAT, también conocido como el Insectario de la Universidad Nacional de Colombia, nosotros venimos trabajando con varias de estas especies, entre ellas también trabajamos con el Aulaverus discoidalis, consiguiendo efectivamente reproducirlas a nivel laboratorio. ¿Esto a qué se traduce? A que si bien la podemos reproducir en laboratorio, podemos llevarla a otros contextos nacionales, no necesariamente solo zonas de tierra caliente. Bueno, continuamos con el grillo, en este caso la cheta doméstica. Este, pues, es uno de los grandes exponentes a la hora de consumo al nivel entomofagia, ya que su aporte nutricional es es mucho más alto que, por ejemplo, el de Tenebrio molitor. El nivel de proteína de estos animales llega a ser aproximadamente del 60 al 70%, y el valor de lípidos aproximadamente del 30%. ¿Cuál es la ventaja con la cheta doméstica? Esta también es una de las especies que más se ha reproducido a nivel global, las cuales también se ha llevado mucho al laboratorio para precisamente investigar qué tan fácil viene siendo reproducir la cheta doméstica. Al tener tantos estudios con esta especie, se ha podido replicar con otros familiares también de la familia Grillidae y también de la familia Cheta. Entonces, el ejemplo que les traigo viene siendo el Grilloides sigillatus. Esta especie también la podemos encontrar en territorio nacional. Básicamente lo mismo que se hace con Acheta doméstica, podemos aplicarlo con Grilloides sigillatus. Hay ciertas particularidades con respecto a esta especie a nivel productivo, pero la reproducción es básicamente la misma. La producción son muy similares, se mantiene con básicamente las mismas condiciones medioambientales, por lo cual es muy favorable a la hora de replicarse. Em, entonces, si bien tenemos estas especies, hay un punto importante que es otro desafío con el que nosotros nos encontramos, que es la presentación, cómo afecta directamente a las personas. Si bien tenemos estos dos exponentes grandes que venía siendo la hormiga culona y el mojojoy, si le presentamos, por ejemplo, esto, o le presentamos estos, o estos, o estos, a una persona del común, normalmente, esto es un poquito más estándar, normalmente lo que se va a encontrar es que las personas van a presentar cierto rechazo. ¿Por qué se da esto? Se ha generado cierto tabú, sobre todo a nivel ciudad, a que insectos, muchas patas, igual a no es inocuo, no es limpio, no consume, eso es puerco, básicamente si uno va a consumir este tipo de insectos al frente de una persona, normalmente la reacción no va a ser bien aceptada en la mayoría de los casos. Entonces, este es otro desafío con el cual ya hemos venido trabajando desde varios años a nivel entomofagia y etnoentomología, que es tratar como de evitar, o sea, romper esas barreras, esos tabús que se presentan y tratar de acercarlo más al público común. Entonces, ¿por qué va toda esta pequeña explicación? Porque si bien nosotros tenemos como estos dos grandes ejemplares, de nuevo, son consumo mucho más exótico, no viene siendo como tan del común. Viene siendo como, vamos, por ejemplo, aquí en Bogotá, nos dirigimos a la plaza, a la frente del Museo del Oro y vamos a encontrar las hormigas culonas de Santander y va a ser una situación bastante atípica. No vamos a encontrar, por ejemplo, harina de grillo directamente en nuestra casa, que precisamente, haciendo un pequeño spoiler, es precisamente como la posibilidad y la oportunidad a la cual nos podemos enfrentar. Si bien tenemos opciones para presentación que se puede acercar mucho más al público, como puede ser directamente los insectos simplemente fritos y que pues, la gente pueda reconocer al animal. De nuevo, no todo el mundo va a estar tan dispuesto a consumir directamente. Sin embargo, las harinas, los piensos, es mucho más sencillo. Los piensos no tanto a nivel humano, pero bueno, la harina a nivel humano sí se puede, es más fácil consumir los insectos en harina. Es a lo que quiero llegar. Con el Centro de Investigación de Artrópodos Terrestres, el CINAT, nosotros nos encontramos y hicimos diferentes pruebas a lo largo de los últimos años, donde precisamente buscábamos como cambiar las presentaciones para acercarla un poco más al público.
Estas fueron unas muestras de entomofagia las cuales realizamos en el año 2019 y en el año 2020. Estas son del año 2019 donde hicimos galletas y empanadas con diferentes insectos, entre los cuales estaba Grilloides sigillatus, Bláptica dubia. Aquí podemos ver un helado con tenebrios como parte de topping de lo que viene siendo el helado. Y a mano derecha podemos encontrar lo que viene siendo, este era cheesecake con harina a base de cucaracha. Entonces, son diferentes tipos de presentaciones con las cuales la gente no va a generar esa repulsión que puede ser directamente como mostrar directamente el insecto. Por ejemplo, el tenebrio molitor tal cual simplemente frito. Acá podemos ver también el cheesecake, las empanadas con grillo y sigillatus o también, como les decía, directamente el insecto para consumo para, pues, obviamente los más valientes. Em, entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Tratar de romper precisamente esas barreras, acercar estas producciones entomológicas a la gente, que puedan ver que realmente sí hay una oportunidad para poder consumir estos animales. Y bueno, ya finalmente acá una pequeña propaganda política no pagada. Les recomiendo este libro, se realizó el año pasado de la mano de la Universidad de la Sabana de la Sabana, perdón, y la empresa Artrofood. Uno de los compañeros precisamente del centro de investigación realizó este proyecto junto con unas señoras del municipio de La Mesa, donde precisamente utilizaban harina de grillo para diferentes tipos de recetas. Entonces, ¿qué es esto? Nuevamente, es tratar de romper esos tabús, o sea, no verlo como algo tan exótico, como tan lujoso, como si puede llegar a ser, por ejemplo, una hormiga culona, sino tratar de acercarlo mucho más al público común, que puedan ver que, digamos, se puede cocinar y van a tener un valor nutricional muy alto y pueden cocinar directamente cosas tan sencillas como pueden ser arepas, lo que pueden ser tamales. Hay diferentes tipos de recetas en este libro, lo recomiendo muchísimo. Y pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Bueno, Ok. Esto es- bueno, Daniel, muchísimas gracias y muchas gracias a Carolina por este espacio. Viscosos pero sabrosos. Ah, permítanme un segundo. Bueno, agradecerles mucho am, por este espacio. Yo creo que, em, bueno, aquí hay como unas reflexiones muy interesantes. Yo quisiera arrancar haciéndoles una pregunta tanto a Carolina como a Daniel. Permítanme un segundo. Y voy a ponerlo aquí como para que quedemos todos así en stage. Gracias. Y permítanme un segundo, por favor. Bueno, y ahora sí. Digamos que una de las cosas que nosotros hemos visto en las dos presentaciones es que existe una viabilidad de los insectos como una base alimentaria eficiente, nutritiva y viable en unos casos. Digamos en lo que Daniel nos cuenta, unas producciones técnicas que pueden tener unas inclusiones dietarias masivas, digamos a nivel ciudad. Y también desde la perspectiva de Carolina, una conexión con la disponibilidad temporal del alimento, en este caso de los insectos. Pues digamos, nos interesaría un poco saber si ustedes creen que esto, cómo ven ustedes la viabilidad desde una perspectiva técnica de su saber, que llegue a haber una inclusión a las dietas eh, colombianas, sea como harina, sea como adjuntos, sea como productos. Digamos que cuáles son los retos y los obstáculos que se encuentran para poder empezar a tener esta posibilidad de insertar estos alimentos y estos animales en las dietas de alguna manera u otra, un poco menos exótica y un poco más cotidiana. Entonces, pues yo creo que si quieres primero Carolina y enseguida Daniel. Pues lo que yo pienso desde mi saber es, yo siento que hay un poco de dificultades, principalmente por lo que exponía el compañero, y es finalmente hay muchas barreras
de creencias que limita el consumo de esos productos. Cambiar el tema alimentario también está arraigado a la cultura, está arraigado a la memoria y cambiar este tipo de procesos toma tiempo, pero eventualmente se puede lograr. Ahora bien, lo que yo preguntaría es, ¿estos productos qué tan sostenibles con el medio ambiente, qué tanto acceso tiene la gente en términos de acceso, qué costos tendrían? Porque si estamos hablando de fuentes de proteínas, pues tenemos también fuentes de proteína de origen vegetal que se encuentran en otros espacios. Entonces es como finalmente también es entender hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos principales que cada uno desde nuestro querer hacemos. Pienso que además de lo que estaban hablando de que sea exótico o no, finalmente ese exotismo lo ponemos nosotros, digamos que desde esta normalidad, pero cuando lo hablamos con las comunidades que son originarias y que han consumido ese tipo de productos por mucho tiempo, pues no son exóticos, sino hace parte de su temporalidad, de sus espacios y de su cultura. Entonces también hay que repensarse el modelo desde dónde viene ese consumo cotidiano. Bueno, muchas gracias. Daniel, tienes la palabra. Listo. Pues de hecho, para retomar un poquito lo que decía Carolina, de qué ventajas presentan las producciones entomológicas y pues el impacto que puede llegar a producirse. De hecho, la ventaja grande que nosotros tenemos con los insectos es que no requerimos mucho espacio para poder llegar a tener producciones muy amplias. Necesitamos, por ejemplo, poniéndolo de la manera más sencilla y realmente como esto, ya un monito un poco más personal, porque llegué como a entablarme directamente con las producciones entomológicas, es el referente que nosotros tenemos de la zootecnia es siempre la producción de vacas, la producción de estos ganados que ocupan o sea, una amplia cantidad de espacio, que requieren mucho espacio para poca cantidad de proteína. En el caso de los insectos tenemos la ventaja primero de la verticalidad. Necesitamos un espacio pequeño, pero podemos tener muchísimos insectos en un espacio vertical. Y segundo, que como nombré en parte, creo que uno de los puntos de la presentación, lo que tenemos es también la economía circular, que es precisamente el no desperdiciar absolutamente nada. Muchos de esos insectos logran consumir materia orgánica en descomposición, facilitando de esta manera que pues se pueda conseguir fertilizante a partir de la materia que estos insectos procesan y aparte de eso una proteína de alta calidad y pues un alimento que puede llegar a tener un valor nutricional bastante alto. Entonces, básicamente como que tratamos de meter los insectos en ese gran círculo que nosotros también estamos involucrados, que es toda la parte de desperdicios, de no consumir completamente todos los alimentos y también utilizarlos a nuestro favor. De hecho, de eso hace parte también como un poco el tema zootécnico, que es precisamente buscar cómo reducir costos también de consumo de los animales. Obviamente, la idea no es sacar todo lo que se pueda del medio, como bien estaba nombrando en el caso, por ejemplo, del mojojoyo de la hormiga culona. Vamos a tener unas situaciones muy complejas donde pues terminemos haciendo limpieza social de princesas o en el caso de los mojojoys, terminando todas las palmas para que pues no se afecten más palmas. Pero bueno, retomando a la respuesta principal, yo siento que sí, la idea se puede, o sea, realmente el consumo es más un tema de tiempo, más que un tema de si se puede o no. Es el factor principal. Realmente romper esos tabús es bastante complicado, sin embargo, se necesita un proceso bastante amplio, una amplia investigación. Tenemos una biodiversidad impresionante de insectos y estamos apenas viendo una pequeña punta. Los insectos que les estaba mostrando es la punta del iceberg de toda la biodiversidad que podemos aprovechar. Entonces, siento que también eso hace parte como del proceso, de tenemos mucha variedad para poder aprovecharlo, lo que nos falta es básicamente tiempo. Daniel, justamente tenemos aquí una pregunta en el chat que te la voy a formular y también me gustaría que desde estos ejercicios que Caro realizó con la comunidad también se permitiera contestarla. Es de Luis Plata. Él formula la siguiente pregunta: ¿de qué manera se puede incluir este tipo de insectos en una dieta alimentaria para aprovechar sus nutrientes?
Y yo ahí le agregaría algo más, de acuerdo a las experiencias que ustedes han tenido y a esos usos culinarios que han encontrado. Por ejemplo, este tipo de harinas, en qué tipo de preparaciones se comportan bastante bien, eh, son gustosas, etcétera. O sea, digamos, por lo general, cuando uno incluye un producto, siempre está buscando reemplazar otro y buscando que tenga como las mismas texturas o que se parezcan a su sabor a algo que le sea familiar al comensal, etcétera. Entonces, sí me gustaría que nos contaran un poquito acerca de esa experiencia. Empecemos con Daniel. Listo. Bueno, ¿de qué manera se pueden incluir? Pues principalmente la mejor manera para aprovecharlos al 100% vendría siendo en crudo, pero pues no todo el mundo se presta para consumo en crudo. Sin embargo, pues esa sería como la respuesta principal. En crudo, ¿por qué? Porque se puede aprovechar tanto la proteína al 100% de lo que puede ofrecer el animal y también los lípidos. Recordemos que con todo el proceso de transformación a convertirlo en harina, se tiene que hacer un proceso de transformación en el cual no toda la proteína va a estar disponible de igual manera lo que viene siendo en fresco. Sin embargo, para lo que viene siendo pues como más asequible, la harina es la mejor manera para hacerlo. Ya involucra otros procesos un poquito más complejos, pero principalmente la harina sería como la manera ideal para incluirlos en la dieta. Ven una cosa, ¿y el precio de estas harinas entre qué rangos oscila? Depende mucho. Hay muchas empresas, actualmente no hay muchas empresas que se dediquen principalmente a la producción de harinas de insectos. Sin embargo, entre la variedad que hay, los precios pueden ir de diferentes tipos de rango. Normalmente, diría que, teniendo en cuenta, por ejemplo, con Arthur Food, si no estoy mal, el kilo estaba aproximadamente como a 10.000 pesos, no recuerdo, si no recuerdo mal, estaba aproximadamente como a 10.000 pesos el kilo de harina de grillo. Puede que me esté equivocando un poco en tema precios, pero sí, creo que sería el valor. Perfecto. Y entonces vamos contigo, Caro. Pues yo también siento que estoy muy alineada a lo que decía el compañero acerca de los usos. Las harinas creo que es una de las formas que más pueden funcionar, pero también, yo insisto, en temas de usos, lo que yo he visto desde mi perspectiva ha sido mucho más o guisados o fritos, que es como los usos cotidianos. En tema de nutrientes, la verdad no podría decir cuánto hay mayor o menor aprovechamiento porque no soy nutricionista, entonces no podría decir realmente en temas nutricionales cuál es el aporte, pero sí se conoce que pues tiene un harto nivel de proteína biodisponible y pues eso es como cotidiano. Creo que también me gustaría hacerle como una pregunta al compañero y es qué tan fácil es conocer como que las comunidades de donde provienen este tipo de insectos sean quienes puedan transformar los alimentos. Porque pues finalmente también no solo está el tema del precio o el acceso, sino también que desde los territorios se puedan hacer cosas para garantizar que esta biodiversidad que hay se pueda utilizar. Listo, depende mucho del tipo de producto y el tipo de procesamiento que se quiera llegar a hacer. Producir la harina ya sería un poquito más complicado, hablando en términos generales de las diferentes comunidades. Sin embargo, hay otros tipos de preparaciones. Como tú bien nombrabas, por ejemplo, con el caso de esta oruga que mostrabas en el video, se puede también hacer por medio de cocción o simplemente fritándolas. Es también como una manera sencilla de hacerlo. Posteriormente, con morteros podría llegar a hacerse algo similar a lo que viene siendo una harina. Eso lo venimos trabajando desde el SINAT con una comunidad de Nicononso, sin embargo, esa era para consumo no humano, sino para consumo animal. Entonces ahí va muy de la mano con lo que decía Viviana precisamente, de qué tipos de insectos como que pueden ser utilizados para cierto objetivo. En ese caso, como era para consumo animal, la palatabilidad no era algo como importante, no se tenía tan en cuenta. Entonces, en ese caso se utilizaba mosca soldado negra, Hermetia lucens, la cual no es para nada palatable, no la recomiendo para consumo humano, pero ellos precisamente utilizaban este método que les digo, simplemente era con cocción de las larvas directamente y posteriormente utilizando morteros para poder procesarlo de cierta manera, para posteriormente utilizarlo en piensos en las dietas.
Con humanos ya se podrían entrar a utilizar los insectos, pues los que medio logré nombrar en la presentación, más otros más que se pueden encontrar directamente en territorios y en comunidades ya mucho más específicas, pero pues siento que esa sería como la manera sencilla de hacerlo. Esa pregunta que Caro le formuló a Daniel me hace, me surge también una duda y es, Caro, ¿tú no crees que popularizando el consumo de estos productos también se puede poner en riesgo como la soberanía alimentaria de estos territorios? Si no los involucramos de una manera pues eficiente, por decirlo así. Tienes apagado el micrófono. Yo sí siento que, digamos que es importante incluir a las comunidades, pues finalmente son ellas las quienes conocen también la diversidad. Creo que también la sobreexplotación, el modelo que llevamos de sobreexplotación también nos dice como esto no es soberanía alimentaria, la soberanía también lo entiende como desde este diálogo de que hay temporalidades, entonces sí es, o sea, siento yo que sí es vinculable, si logramos vincular a las comunidades puede ser sostenible, si hay un buen manejo, si hay un buen acompañamiento y si se puede generar eh, un valor adicional a esto que respete el conocimiento. Es probable, pero siento que una de las cosas más importantes es entender cómo va a ser ese tipo de producción. Si vamos a hacer, si repetimos el modelo de reproducción de, lo pongo en términos agrícolas, de revolución verde, de producir más para ganar más en términos de competitividad, pues no estamos alineados a un tema de soberanía alimentaria, ¿no? Y finalmente la soberanía también se plasma desde el derecho de que yo tengo, desde mi conocimiento, desde mi cultura, que esto, el alimento que yo tenga, pues me lo pueda comer y que sea apropiado y pues tenga todas las otras características que he mencionado anteriormente. Entonces, pienso que es posible que se pueda hablar de soberanía alimentaria en términos de producción, pero siempre teniendo en el centro a las comunidades. Creo que es algo que se pone mucho en términos de garantizar el derecho humano a la alimentación, a partir de garantizar que tengamos el acceso y los medios para producir los alimentos. Creo que tienes el micrófono cerrado, Vivi. No, te estaba dando la palabra para que formules las preguntas también que tenemos en el chat. Creo que tenemos otras dos. Claro que sí. Digamos que aquí hay una, a tomar como un poquito de cada una que habla del tema de las cadenas de valor, de generar nuevas cadenas de valor y de incorporar las dietas en los insectos, de insectos en los ciudadanos. Entonces, digamos que aquí hay dos cosas que son em, dos facetas de la misma situación, ¿no? Por una parte, existe una producción desde la perspectiva de soberanía, desde la perspectiva de encontrarse con unas producciones temporales desde el territorio, con unas producciones que tienen unos ciclos de vida diferentes, que tienen unas, precisamente como Daniel también lo señalaba, unas condiciones no duplicables o difícilmente duplicables en un espacio de producción industrial. Y también nos encontramos con que existen también unas producciones como las de los grillos, que tienen unas condiciones muy favorables para una producción de proteína limpia. Y pues yo tengo que chequear el precio con Daniel porque eso está muy económico y si está a 10.000 la libra yo salgo corriendo ya a comprar harina de grillo. Pero pues que también son, digamos, destinados a otra, digamos, lo observo yo como a otra dimensión del problema, que también es que en muchos hogares colombianos existe un déficit de acceso a proteínas limpias y a proteínas de calidad que en una situación de pronto podríamos considerar que es bien suplida por eso. Entonces, quisiera yo preguntarles, digamos, como que a partir de lo que vemos, ¿qué riesgos o qué dificultades ven ustedes para que en realidad esto pueda entrar a una cadena de valor, a una cadena productiva, que sí llegue a tener un impacto en las dietas, digamos, de los ciudadanos, em, digamos, de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas
colombianos, ¿no? Entonces, pues yo creo que si quieres Carolina y enseguida Daniel, pues nos gustaría escucharlos. Voy a también a hilar un poco con las preguntas que están acá y finalmente para hablar de una cadena de valor, pues hay que tener diferentes momentos y espacios. Entonces, que uno de los primeros espacios sí tiene que ser la comunidad. Obviamente con esto tiene que haber también un desarrollo de la academia o de las instituciones o de la empresa privada para generar pues este desarrollo como tal. En términos nutricionales y como de lo que plantabas en términos de dietas, a mí la verdad me da un poco de susto, siendo muy honesta, porque finalmente uno puede subsanar calorías, como dirían en su momento con la bienestarina, que fue como la lógica que se usó, temas de hambre para eliminar hambre, entonces damos bienestarina que nos da X cantidad de calorías. Y pues finalmente hay que entender que esto es cultural, o sea, finalmente la alimentación es cultural. Entonces es un proceso muy lento para realmente generar que haya una apropiación de de estos alimentos y que se vuelvan cotidianos en la dieta. No me gustaría en un futuro que fuera una imposición, porque finalmente parte, repito, de la soberanía es determinar cuál es nuestra alimentación, decidir que hace parte de nuestra cultura alimentaria y por ende consumirla. Entonces creo que si es de una forma, digamos que obligada, a mí la verdad no, no me suena tanto. Repito, en el caso en el que hemos hablado de lo que se hizo en un momento de subsanarlo a partir de calorías, entonces eso sería proteína, entonces podemos dar más proteínas, entonces podemos subsanarlo por ahí. Y vi un comentario que decía aquí que cómo podemos hacer que esto se vincule también al turismo. Creo que es una herramienta que me gusta un poco más. Yo sé que hay también ciertos temas del turismo, pero yo he visto buenos turismos, turismo rural comunitario, que lo que hace es aprovechar esas ventajas del territorio, exponerlas, generar una ganancia. Eso también puede ser una forma de generar un consumo que no sea tan estacional, porque se podría tener esas harinas y generar esos espacios para ir de a pocos, dar a conocer el concepto. Y creo que, repito, lo más importante finalmente es que esto sea un tema de exploración y no algo impositivo. Si no, estaríamos del lado de nuevamente de esto, de lo que nos impone a partir de lo alimentario, que lo hemos visto en los últimos años. Lo que nos impone se queda o se rechaza o se adopta por mucho tiempo y tiene que ser algo que se decida voluntariamente. Daniel, ¿vas a intervenir? Sí, por supuesto, por supuesto. Estaba esperando acá para tomar la palabra. Listo, yo la verdad sí siento, pues, en mi humilde concepto, que la inclusión de estas dietas me parece una muy buena fuente alimentaria. Y pues realmente como que sí vendría ayudando mucho a las ciertas comunidades y pues comunidades campesinas, etcétera. Acá hilando un poquito también con una pregunta por parte de Sebastián Ravelo, que pues, básicamente me pregunta directamente que sobre la producción de insectos para apoyar economías campesinas. Esto ya se ha venido trabajando, como les nombraba previamente, con comunidades, esta era de excombatientes en el Icononso. De nuevo, en ese caso era ya directamente utilizarlo para alimentación animal, lo cual es mucho más sencillo, de nuevo por lo mismo que les venía nombrando, el tema de la palatabilidad y qué tanto se puede, ¿qué? Como incluir en las diferentes dietas. Es mucho más sencillo incluir dietas de origen de insectos, por ejemplo, en este caso, entomológicos a animales, lo que viene siendo gallinas, vacas no necesariamente, pero por ejemplo cerdos, gallinas, diferentes tipos de aves, incluso con peces. Es mucho más sencillo y pues de hecho ya veníamos trabajando con comunidades de excombatientes en el Icononso, trabajamos con las comunidades campesinas, un compañero lo que les nombraba, qué pena. Como les nombraba, con comunidades de mujeres campesinas en la mesa, se trabajó directamente con el uso de grillo y de sigilatos para inclusión dentro de dietas. Entonces, pues realmente sí se puede utilizar estas dietas y enseñarles a ellos a producirlos directamente con especies que nosotros tenemos en nuestra gran biodiversidad, porque es precisamente eso como un punto importante que de hecho me faltó nombrar y enfatizar bastante.
de lo que nosotros tenemos un conocimiento muy breve y muy corto de la amplia variedad que nosotros podemos ofrecer. Tenemos muchas oportunidades, muchas, o sea, precisamente de eso se trata la entomofagia. Tenemos una biodiversidad muy amplia y un amplio abanico de posibilidades. Ahora bien, retomando con la pregunta principal que era como de qué nos llega como a frenar, cuáles son como los principales como trancas que nosotros llegamos a presentar, uno de los grandes vendría siendo el tema legislativo. ¿Por qué? Porque a la hora de consumo directamente ya entraríamos como en vacíos legales. El INVIMA, por ejemplo, únicamente autoriza el uso de grilloides sigilatus, acheta doméstica y, si no estoy mal, de Tenebrio molitor en dietas para humanos. Sin embargo, el vacío legal en donde radica, en que estas especies pueden dar pie a otras especies. Lo que les nombraba previamente de los tenebriónidos, en el caso, por ejemplo, del Tenebrio molitor, podemos tener el vacío legal de si se usa en Tenebrio molitor, se puede utilizar en otros tenebriónidos. Entonces, podemos aprovechar de nuevo el, la biodiversidad que tenemos a nivel Colombia para poder entrar como por el ladito y aprovechar esos huecos legales. Ese siento que es como el gran factor que como que nos cortaría realmente. Eh, Me gustaría mucho y siempre es como con lo que vendemos las investigaciones que realizamos dentro del Centro de Investigación de Artrópodos Terrestres, CINAT, de la Universidad Nacional de Colombia, es precisamente eso. La alimentación del futuro vienen siendo los insectos. Eh, las trazas a nivel impacto medioambiental son mucho menores que lo que se podría encontrar en producciones convencionales de proteína o alimentos de origen animal. Entonces, siento que realmente es como el alimento del futuro. Me encantaría que en un futuro no tan lejano se pudiera, pero pues todavía tenemos mucho camino por recorrer para poder llegar a una inclusión dentro de dietas a ciudadanos del común. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu intervención. Carolina también, me encanta porque están en dos orillas opuestas, uno a cuadros, el otro a rayas. No, me encanta. Quiero leerles una reflexión que nos hace Claudia Cárdenas, antropóloga, amiga, trabaja con el Instituto Humboldt y creo que bueno, voy a ser portavoz de lo que nos escribió aquí en el chat. Dice, considero que debemos reflexionar que estos productos silvestres, tal como los insectos, se dan en contextos que son altamente vulnerables ambientalmente, por lo tanto, hacen parte de la subsistencia y de los medios de vida, donde incluso ya están afrontando condiciones extremas climáticas que conllevan a la pérdida de los ecosistemas y de sus prácticas culturales. Por tanto, más que pensar en el corto plazo en llevar estos productos a la cadena de valor o consumo comercial, se debe plantear estrategias que fortalezcan la rehabilitación de los ecosistemas productivos y de la cultura en los contextos locales y replicar experiencias de los grupos étnicos en prácticas, ay, se me fue, perdón, en prácticas culturales. Por tanto, más que pensar en el corto plazo, en llevar esto, perdón, me devolví, perdón. Listo. Dice, y replicar experiencias de los grupos étnicos en prácticas, conocimientos para que transfieran sus saberes en el manejo de estos productos a las organizaciones y contextos productivos éxito, que permita expandir estos saberes, no necesariamente que las comunidades étnicas se monten en los procesos de comercialización sin estar preparados para esos procesos. Se podría generar con ello una vulnerabilidad social. Felicita a los dos expositores que tenemos el día de hoy. También quiero leer este comentario que me parece también interesante del maestro Rodolfo Tafur, que nos acompaña desde el Perú y hace una reflexión importante. Dice, en Perú hay 51 universidades estatales y 92 universidades privadas. De todos ellos, entre privadas y estatales, solo 4 universidades tienen cátedra de zootecnia. Los felicito a ustedes que están investigando este tema alimentario muy novedoso para la actualidad. Si uno estudia la cocina mexicana ancestral, nos damos cuenta que el aprovechamiento de la tierra para sembrar y cosechar alimentos es mínimo. Es por eso que su inclinación a los productos de la tierra es mínima. Bueno,
Yo creo que esto nos daría para otra sesión del foro, Luis, porque a mí me ha encantado estas reflexiones, como lo dije, uno a cuadros, del otro a rayas. Daniel, mirando todo el tema de los insectos desde una iniciativa para la producción de unas proteínas limpias, alternativas en este momento en que tenemos también que pensar en eso, pero también Carolina viendo el tema del consumo de insectos desde esa parte cultural, como gastrónoma también me encantan, nos ponen a reflexionar y creo que esa es la intención de este foro. Estoy súper agradecida con ustedes, con todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron hoy, pero súper eh, activas en el chat, en las redes sociales, y bueno, nos acompañaron. Es un tema realmente muy interesante y son los temas pues que la Fundación Universitaria del Área Andina ha querido colocar sobre la mesa para nuestros estudiantes, para nuestros aliados y obviamente para todas las personas que están interesadas en el tema de la alimentación, que insisto, deberíamos ser todos. Entonces, Daniel y Caro, mi abrazo desde la distancia, muchísimas gracias por este tiempo, por estas reflexiones y por el trabajo que ambos están haciendo desde esas orillas. Y bueno, te dejo, Luis, para que hagas entonces el cierre. Creo que tienes apagado el micrófono. Bueno, no me queda sino agradecerles realmente unas reflexiones muy valiosas, unos puntos de vista interesantes. Creo que... ¿me escuchas bien? Perdón. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, se escucha bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, se te escucha. Hola. Sí, te estamos escuchando, Luis. Hola, ¿me escuchan bien? Perdón. Sí. Bueno, yo creo que Luis tiene como inconvenientes con su conexión. Bueno, Daniel, no sé si quieras agregar algo para despedirte. Tenemos personas conectadas desde Costa Rica, desde Perú, desde Venezuela, Ecuador, desde Cartagena, de Boyacá. Mejor dicho, aquí en el listado de inscritos tengo personas de todas partes realmente. Entonces, qué felicidad que hayamos podido generar este espacio. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, a todos los que están pues asistiendo a esta charla. Siento que ha sido como muy valiosa las diferentes reflexiones. Y pues nada, la gran ventaja que tenemos, así como nombraba el profesor Rodolfo, es como, pues aquí en Colombia venimos siendo como los pioneros trabajando con el tema de insectos desde una cátedra de producción, más que investigativa, que viene siendo como el estándar. Entonces, pues es muy chévere, muy interesante y me gustaría como, pues, dejar unas pequeñas reflexiones en cada uno para allá, para la casa. Por supuesto, y tenemos que hacer unos laboratorios de usos culinarios con esas harinas. Bueno, la puerta Por está supuesto. abierta en Ariandina. Te mando un Muchísimas abrazo. gracias. Bueno, Caro, despídete. Bueno, agradecerles a todos y a todas por participar, por extenderme esta invitación. Veo personas que admiro mucho y que me complace, que me nutran en ese crecimiento constante que tenemos desde individuos y les agradezco mucho el espacio y seguimos trabajando en pro de una soberanía alimentaria donde nos incluya a todos y todos, ¿no? Por garantizar el derecho humano a la alimentación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y para todos los que están conectados, que nos están siguiendo en este segundo foro iberoamericano, Desarrollo y Panoramas Gastronómicos, pues que sigan conectados. Nuestra próxima sesión de septiembre va a estar de locura. Tenemos nuestro primer festival en Gastroperformance y Food Design. Vamos a tener una nómina de lujo, tenemos invitados nacionales, expertos maravillosos, va a estar Alejandro Tálora, Alejandro Oces, vamos a tener a Natalia Giraldo, vamos a tener también y a recibir a Francesca Sampolo, vamos a recibir también a Simone Matar, a Natalie Restrepo, así que vamos a tener un festival maravilloso en torno pues a todo este tema de gastroperformance y food design, y lo mejor
es que vamos a tener unos espacios maravillosos, unos espacios colaborativos. Vamos a estar desarrollando este festival desde la Cámara de Comercio de Bogotá. También vamos a estar desde las plazas de mercado y desde 2 museos de Bogotá. Así que va a ser una experiencia maravillosa. Ariandina quiere salir de los muros y que pues obviamente estos festivales sean para toda la comunidad y que los podamos aprovechar y empezar a generar todo este tipo de reflexiones tan valiosas. Un abrazo y nos vemos en la próxima sesión.